Bueno, hola a todos. La verdad que es un gusto darles la bienvenida al inicio de nuestra materia Tecnología Educativa. Mi nombre es Fernando Salvatierra, integro el equipo del área pedagógica desde el año 2003. Actualmente soy profesor adjunto y tengo a cargo la materia justamente de Tecnología Educativa de la carrera docente. Bueno, como muchos saben, ya nos hemos conocido también en nuestra primer clase de bases en la que se presentó el equipo. Así que bueno, bienvenidos. Esta primer clase va a ser una clase asincrónica. La idea es abordar algunas cuestiones organizativas de la materia por un lado y por otro lado entrarnos ya en el primer tema que nos convoca hoy. A nivel de la acreditación, esto lo van a poder encontrar en el programa, la materia se acredita con un 80% de participación en las actividades obligatorias. Esto lo van a poder visualizar en la barra de progreso que van a encontrar a la izquierda en el aula virtual. Hacia la clase 9 van a tener un examen autotest digital que se va a dar a través del campus. Y lo más interesante es el trabajo en la presentación de un proyecto con tecnología. Esta es una presentación que puede ser grupal. Tratamos de que los grupos sean de no más de 3 personas para que puedan trabajar en profundidad los temas, y los animamos mucho, sobre todo si hay áreas en común o áreas en las cuales creen que ustedes van a poder hacer sinergias, que armen de esta forma los grupos. Apuntamos a que este trabajo final de la materia sea un trabajo que a futuro puede implementarse, con lo cual desde la clase 2 prácticamente vamos a estar abordando algunas cuestiones organizativas de hacia dónde se va a orientar este trabajo final, pero siempre tomando en cuenta que pueda ser un proyecto de quizás mejora a nivel de las cátedras, o algo nuevo, innovador, que recupere alguna de las cuestiones que vamos a estar abordando en nuestra materia. Y bien, ya nos metemos de lleno, ¿no? Acá la idea un poco de esta clase, ¿no? Es de alguna forma animarnos a poder imaginar, ¿no?, la universidad. Para eso vamos a generar un recorrido por este contexto, ¿no?, de esta sociedad de la información en la cual hoy nos encontramos inmersos, ¿no? Barnett, en su paso por la universidad, por la UBA en el 2015, planteaba, entre otras cosas, que uno de los aspectos claves de la universidad creativa es la capacidad de imaginación. Y hoy como equipo, ¿no?, de la facultad sostenemos que imaginar esta universidad pública en la actualidad no implica un compromiso social, un compromiso político, ¿no?, con la democratización de la enseñanza universitaria, ¿no?, con poder sostener principios éticos en los modos de acceso, en los modos de producción y de circulación del conocimiento de todos los sectores sociales, ¿no? También es nuestra visión, ¿no?, poder promover una usina de ciudadanos, ¿no?, y futuros profesionales críticos, ¿no?, de cara a poder resolver y enfrentar los problemas sociales en estos contextos tan particulares. Y sin duda todo esto es posible si, entre otras cuestiones, podemos imaginar propuestas formativas, innovadoras y creativas para este contexto, ¿no? Este contexto que ya venía siendo desafiante previo a la pandemia y que hoy tiene una nueva línea de desafíos, ¿no?, cuando nos encontramos ya más cercano a retomar la presencialidad. Acá les quiero hacer una invitación a poder mirar este video de un profesor que nos ayuda a mirar, o que ayuda a mirar a sus estudiantes, ¿no?, a ver la física con otros ojos. Así que recorran el video y volvemos para acá. Maravilloso, ¿no? La pregunta que quizás nos hacemos entonces es, ¿cómo podemos nosotros dejar huellas en nuestros estudiantes, ¿no? ¿Cómo transformar la enseñanza para dejar marcas cognitivas que permitan a las futuras generaciones apropiarse del conocimiento para poder aplicarlo, para poder transferirlo con impacto
en las comunidades, ¿no? Nosotros creemos que los docentes estamos hoy en este mundo, ¿no?, invadido por la tecnología, y somos una pieza fundamental de este engranaje, ¿no? Y en nosotros está esta posibilidad de transformar la enseñanza en algo distinto. Así que esta pregunta, cómo dejar huellas cognitivas y significativas en nuestros alumnos, es una pregunta que va a estar atravesando también todo nuestro recorrido por la materia. Y a nivel de la clase 1 y 2, vamos a hacer un recorrido por distintos escenarios. El escenario del cambio, el escenario de la inspiración, el escenario de la creación y el escenario de las tendencias. Concretamente, esta primer clase va a estar muy centrada en este primer escenario, que es el escenario de los cambios. Primer escenario, cambio de época, ¿no? Partimos de la idea de reconocer distintos momentos en la era digital, ¿no? Feixas, un autor, nos invita a pensar en dos generaciones. La generación arroba, cuyo ícono es quizás el correo electrónico, ¿no? Y si se definió la generación arroba también como la generación de Internet o de la red, podemos definir la generación hashtag como la generación de las redes, ¿no?, de la web social, ¿no? La generación hashtag, esta segunda generación, supone de alguna forma un reset de las claves de acceso a la sociedad del conocimiento, ¿no? Es la generación sobre todo de la inteligencia colectiva, del conocimiento compartido, de la conectividad entre los individuos. Además me gustaría hablar de la idea y de lo que se viene, que es la generación IA, ¿no?, la generación de inteligencia artificial. Es una realidad, ¿no?, que la inteligencia artificial salió de los laboratorios y llegó a los teléfonos con aplicaciones como Siri, en el caso de iPhone, Cortana para Windows, Alexa, Google Now, con su OK Google, ¿no? Y esto dejó de ser algo de ciencia ficción y empezó a plantear profundos interrogantes como para qué y cómo educamos en la era actual, ¿no? Y estos escenarios, ¿no?, de alguna forma implican una irrupción, ¿no?, en nuevos desarrollos de inteligencia artificial, con cada vez más capacidades para aprender, ¿no? Sistemas que pueden aprender solos, autónomamente, ¿no? Y que pueden ser empleados como una oportunidad para repensar lo que se enseña y lo que se aprende desde la educación. Y volvemos a preguntarnos algo acá, con un video que nos hace una entrada casi divertida. ¿No tan rápido pasó todo? Los invito a ver este video. Pensar que en los años 80, al menos en la Argentina, era muy difícil el acceso a algo que hoy nos resulta tan común como la telefonía, ¿no? Y tan solo pasaron muy pocos años. Yo, en particular, me acuerdo que en mi barrio, en la cuadra donde vivíamos, éramos casi los únicos con teléfono. Y todo pasó tan rápido, ¿no? Entonces, me parece que vale la pena abrir un paréntesis para repasar estos cambios. Si piensan en el lenguaje, fue hace más o menos unas 10.000 generaciones que sucedió, ¿no? Nos permitió comunicarnos, nos permitió aumentar nuestro conocimiento, y esto es como un salto clave, un hito en la humanidad. Si vamos alrededor de 9.250 generaciones, encontramos otro gran hito, la agricultura, ¿no? La agricultura nos lleva a esta idea de la distribución del trabajo, alguien caza, alguien va a cuidar animales, alguien se hace cargo de los hijos, ¿no? Nosotros, quizás como educadores, surgimos hace solo 750 generaciones, ¿no? Muy interesante, y esto cambió todo. El siguiente gran hito que me parece recuperar es el de la imprenta, ¿no? Es interesante, la imprenta está solo a unas 24 o 25 generaciones de distancia. Esta idea de poder imprimir conocimiento. Y gracias a Gutenberg tenemos la Reforma, el Renacimiento, la Revolución Francesa, ¿no? Las ideas de que todos los humanos somos creados iguales y podemos ser iguales, ¿no? Esta idea de igualdad, de equidad, hoy diríamos. Y todo esto fue posibilitado gracias
a esta tecnología de imprimir, ¿no? Y surge la idea de que toda la gente puede ser alfabetizada, y más adelante la idea de que la gente debe ser alfabetizada. Este tipo de ideas suceden gracias a la llegada de la tecnología de la imprenta. Más recientemente tenemos las computadoras. Hace más o menos un poco más de 2 generaciones. Nació Internet y nació el correo electrónico hace tan solo una generación. Y acá cierro el paréntesis, ¿no? En tan solo 20 años tenemos que apropiarnos de tantas nuevas herramientas como humanidad, ¿no? Y yo lo digo, nosotros pasamos de esto, ¿no? Yo cuando era chico en casa había un tocadiscos como este que estoy mostrando acá. Pasamos de esto, a esta evolución, a la de los cassettes, con la cual muchos, sobre todo los que tienen más de 30 en este momento, habrán experimentado. Seguramente se habrán encontrado con esta imagen, ¿no? Y no todos sabrán cuál es la relación que se puede establecer entre el cassette y este bolígrafo bit, ¿no? Tan necesario en muchos momentos, ¿no? Para justamente rebobinar nuestras cintas. Pasamos a los VHS, ¿no? Como tecnología, ¿no? Y acá hubo también una irrupción en el campo de la tecnología en las escuelas con el tema de las videocaseteras. Que no sé si alguno todavía guarda alguna videocasetera por su casa. Vino la revolución del CD, CDs que hoy prácticamente muy pocos por ahí tenemos guardados en algunas casas o que ya prácticamente no escuchamos. Y de los CDs pasamos al streaming, ¿no? Esta idea de Netflix. Podríamos traer cualquiera de las plataformas de streaming que existen hoy, ¿no? ¿Se acuerdan lo que antes era, por ejemplo, ir a un videoclub, ¿no? Para alquilar una película, ¿no? Y uno llegaba a una determinada hora y quedaban pocos cassettes, ¿no? Yo me acuerdo incluso cuando llegó una cadena muy grande, creo que era Blockbuster, donde había un montón de películas del mismo, o sea, la misma película, y esto era como revolucionario, pero si uno se acordaba un poco tarde, bueno, encontrabas poco para ver un viernes o un sábado a la noche si te querías juntar para ver una peli. ¿No? Y pasar de los VHS a esta idea de elijo y le doy play es muy fuerte, ¿no? Si miramos la evolución de los teléfonos, ¿no? De 1985 a 2021 es increíble, ¿no? Cómo cambiaron. Muchos de nosotros vimos desde los primeros, ¿no? Estos primeros teléfonos que los veías en una película, hasta, bueno, los últimos prácticamente todos tenemos uno en los bolsillos. Y podemos hacer un recorrido por las distintas tecnologías que acompañaron los cambios en la telefonía que hoy se volvió tan omnipresente en nuestras vidas. Yo tuve una de estas, fue una de mis primeras PC después de la Commodore. Quizás más de uno también recuerda, ¿no? Esas pantallas anaranjadas, blancas, verdes, ¿no? que inundaban. Y en torno a las computadoras que empezaron a tener lugares en las casas, ¿no? Incluso lugares físicos, estanterías, bibliotecas que se destinaban a tener el espacio de la computadora, saltamos a las notebooks, ¿no? Y entonces ahora estamos casi como nómades en nuestras casas en esta era de la educación híbrida. Y ya más recientemente las tablets, como una manera, como un complemento para hacer otras cosas distintas. Y si vamos al conocimiento, quizás la principal fuente de información y soporte era el libro, ¿no? El conocimiento estaba en el libro, estaba en la biblioteca. Y si vamos al caso de los docentes, al caso nuestro, ¿no? Antes el docente, sobre todo en la escuela, el libro era fundamental, ¿no? Antes el docente de escuela, en torno al libro se organizaba todo, ¿no? Y uno podía pensar que el docente, con tan solo conocer en algunos casos el libro de texto, ya tenía el dominio de prácticamente toda la disciplina, ¿no? Y acá estamos pensando más que nada en esta escuela más tradicional.
Creo que en esta escuela, en este modelo de enseñanza, el énfasis está puesto más que nada en la memorización, ¿no? Sobre todo en la escuela moderna, ¿no? Por la imposibilidad de tener acceso a libros. Y hoy lo que uno se podría preguntar más a nivel educativo, ¿no? Dejemos de lado la educación superior, ¿no? ¿Tiene sentido seguir ese modelo tan centrado en la memorización? Y si miramos esta imagen que tenemos ahí detrás, podríamos decir que la escuela quizás no cambió demasiado, ¿no? Acá vemos esa organización tan clásica, ¿no? En una sociedad que cambió tanto, la escuela parece que sigue manteniendo su fisonomía. Y cuando miramos hacia adelante y tratamos de imaginar cómo va a ser la educación del futuro, me parece que es interesante ver cómo imaginaban en el pasado la educación del futuro. Y tenemos esta imagen, ¿no? del 1900. ¿no? Como verán, tenemos acá un docente que está metiendo libros en algo así que parece una trituradora de libros y que de alguna manera se transfiere a las mentes de los estudiantes directamente a través de esos auriculares que tienen. Es muy interesante esto, ya les digo, de cercano del 1900. La ciencia ficción recuperó muchas de estas ideas, ¿no? Si vamos a películas como Matrix, ¿no? Donde prácticamente la idea de que el conocimiento lo podrías descargar o tener. Y creo que en algún punto todos tenemos el sueño de que pudiéramos hacer eso también con nuestros estudiantes, pero sabemos, sobre todo luego de haber hecho el recorrido por bases didácticas, que no es así. Y volviendo a la tecnología, ¿no? La tecnología cambia también lo que nosotros enseñamos, ¿no? Si miran cualquier disciplina, hoy están cambiando estas disciplinas debido a la aparición de la tecnología, ¿no? Pensar la arquitectura, la música, la física, la geografía, en nuestro caso, las ciencias de la salud. La tecnología cambia y modifica también las disciplinas, lo cual nos hace a nosotros pensar, ¿y qué pasa entonces con la enseñanza? Y la pregunta que quizás nos podemos hacer es, ¿qué significa vivir en un mundo donde existe algo como Google, Wikipedia, WhatsApp, Facebook, Fortnite, ¿no? ¿Qué implica para nosotros como docentes de educación superior imaginar las aulas del futuro, ¿no? ¿Cuáles son las implicancias de esta nueva sociedad para nosotros como docentes en la universidad? Y acá recupero una cita de Manuel Castells, autor de un libro que se llama La Sociedad de la Información, que dice, en efecto, la capacidad o falta de capacidad de las sociedades para dominar la tecnología y en particular las que son estratégicamente decisivas en cada periodo histórico, define en buena medida su destino, hasta el punto de que podemos decir que aunque por sí misma no determina la evolución histórica y el cambio social, la tecnología o su carencia plasma la capacidad de las sociedades para transformarse, ¿no? Así como los usos a los que esas sociedades siempre en un proceso conflictivo deciden dedicar su potencial tecnológico. Y acá algo muy claro que emerge, ¿no? Estamos viviendo este periodo de pandemia y sabemos, por ejemplo, que no es lo mismo el acceso a la tecnología para poder garantizar y sostener la educación de todos los niveles que no tenerlo, ¿no? Entonces, esto es algo clave, ¿no? A este punto hemos llegado hoy. Si hoy vemos nuestra pandemia y la imaginamos hace 50 años, probablemente la interrupción hubiera tenido que ser total y hubiéramos tenido que tener o idear otros dispositivos para poder sostener formas de educación a distancia que pudieran mantener la calidad de la educación superior. Pero bueno, pudimos sostener también nuestra educación, sobre todo en el nivel superior, gracias a la existencia de la tecnología. Y justamente Castells nos habla sobre la sociedad de la información, ¿no? ¿Y qué significa pensar en la sociedad de la información? Bueno, es pensar en esta sociedad donde las transformaciones están impulsadas principalmente por tecnologías cuyos efectos fueron sobre todo, ¿no? La reducción drástica de lo que sería el costo y el tiempo necesario para almacenar, para procesar, para transmitir información. Y estas transformaciones tienen podríamos decir, una implicancia sustantiva en la organización y el desarrollo del trabajo y por lo tanto también en lo que hace a la
organización política, económica, educativa y cultural, ¿no? de toda nuestra sociedad. Y podríamos pensar que algunas de las características de la sociedad de la información son estas, ¿no? La sobreabundancia de información, la reducción de las barreras geográficas, la omnipresencia y la interactividad. Y ahora nos vamos a ir adentrando un poquito en cada una de estas. Sobreabundancia de información. Disponemos hoy de una cantidad gigante de datos, ¿no? De hecho, nadie sabe exactamente cuánta información hay hoy en Internet, y mientras nosotros estamos hablando, se produce cada vez más y más información, ¿no? Si hacemos una búsqueda, por ejemplo, acerca del futuro de la educación, nos encontramos con miles de millones de resultados. Y acá el tema que surge es, bueno, ¿y cuáles de esos resultados son los más relevantes? ¿Quién está tomando esta decisión? ¿Cuántas páginas avanzamos cuando hacemos una búsqueda para poder focalizar esa búsqueda? ¿Cuáles son las perspectivas políticas hoy que tienen también los buscadores, por ejemplo, ¿no? Estas son algunas de las preguntas, ¿no? Pero cuando surgió sobre todo Google y se posicionó como el buscador dominante, ¿no? Uno encontraba las paginitas, ¿no? y preguntaba, bueno, cuando tenés resultados, ¿cuántas páginas mirás? Y la mayoría de las personas contestaba la primera página, ¿no? O sea, bueno, esto es interesante. Con la inteligencia artificial, Google fue refinando las búsquedas y hoy sabemos que, por ejemplo, hacer una búsqueda de determinados contenidos estando logueado, no estando logueado, según donde estoy posicionado en el mundo, puede llegar a dar resultados. Pero todo esto nos lleva a pensar justamente lo que es la sociedad de la información, la cantidad de información que hay. Acá también los invito a mirar este sitio que voy a dejar acá, que es Internet en tiempo real, donde tenemos un montón de estadísticas de cosas que suceden en tiempo real, ¿no? Y la pandemia también mostró la cantidad de información que están disponibilizando los estados y los gobiernos sobre lo que está pasando. Y también ayudó a pensar sistemas de información, porque sistemas de información para la toma de decisiones. Pero bueno, acá les invito a hacer este recorrido también para que puedan ver qué cosas están pasando en este momento mientras nosotros tenemos nuestra primer clase de tecnología. Y acá volvemos también a Google, ¿no? Pensémoslo un momento, ¿no? Un chico en La Quiaca, un chico en Misiones, otro en España, de pronto tiene acceso a información, a más información a la que cualquier generación alguna vez pudo haber tenido acceso, ¿no? como humanos, ¿no? Simplemente esta idea es increíble. Ahora podemos hacer preguntas como, ¿cuánta de esta información es válida? ¿Podríamos verificar esa información? Esto nos lleva a lo que podríamos denominar la ley 1, ¿no? de los educadores. Los docentes debieran decir a sus alumnos, si buscan hechos, vayan a Google. Si buscan sabiduría, vengan a mí, ¿no? Esta idea creo que es muy válida para la educación básica, pero también para la universidad, porque posiciona el conocimiento, ¿no? Posiciona la sabiduría que debiéramos tener los docentes respecto a esto. Porque en un mundo más que nada en el que podemos encontrar tanta información, podés conectarte y podés buscarla, ¿no? Pero la sabiduría es algo más, ¿no? El conocimiento es algo más que mera información, ¿no? La pregunta es, ¿qué hacemos con la información? ¿Cómo hacemos generalizaciones basadas en inferencias a partir de la información? ¿Cómo pensamos? Todo esto es algo distinto a tener el acceso a la información. Por eso, de alguna forma, la tecnología debiera cambiar fundamentalmente también la forma en la que nosotros enseñamos. La segunda característica de esta sociedad de la información se refiere más bien a la reducción de las barreras geográficas, ¿no? Las distancias físicas se vuelven relativas, ¿no? En comparación con el pasado reciente, ¿no? Esta imagen de mundo tan pequeño, ¿no? Y yo lo traigo también con un pequeño ejemplo, ¿no? Yo tengo familia en España y a mí me tocó escribir cartas, ¿no? Que se enviaban por avión en un papel que era muy finito, casi que parecía un papel de calcar, se tenían que llevar a determinada hora el correo, porque si no eso podía demorar incluso unos días más la llegada de la carta, y uno tenía que esperar
mucho tiempo, ¿no? Hasta que llegaba la respuesta. Era muy lindo, ¿no? Todo ese ritual. Pasamos de eso a tener el WhatsApp, ¿no? Y pensar la inmediatez de cuando alguien mandas un WhatsApp y esa persona no te responde y ves que tiene 2 tildes y los tildes no se ponen en celestes. Bueno, digamos, fíjense cómo nuestro mundo se achicó y cómo hoy tenemos nuevas formas, ¿no? de interactuar. La tercera característica refiere a esta idea de omnipresencia de las tecnologías, ¿no? De alguna forma, la tecnología es una tecnología que hoy es portable, está todo el tiempo con nosotros, casi forma parte de nosotros. Algunos incluso se animan a hablar de los cyborgs, ¿no? O sea, tenemos tecnología incorporada todo el tiempo, los hombres y mujeres llevamos en los pantalones, siempre está muy cercana a nuestro cuerpo, ¿no? Sobre todo con el acceso a la tecnología. Y esta omnipresencia de la tecnología es algo muy interesante y se complementa con la idea, con otra idea, ¿no? Como la idea de poder estar incluso presente en más de un lugar al mismo tiempo. Si uno mira esta foto, ¿no? en un subte, decís, ¿y esa gente está en el subte físicamente? Sí, pero ¿dónde está? ¿No? Y de hecho, quizás ahora, mientras ustedes están siguiendo esta clase, también están en más de un lugar al mismo tiempo. Y ojo, quizás la atención es un poco más dispersa, pero no quiere decir que no estén siguiendo la atención, ¿no? Se está construyendo la atención de una forma probablemente distinta como la construíamos antes. La siguiente refiere, ¿no? a la interactividad, ¿no? A diferencia de la experiencia que teníamos más históricamente, ¿no? De los medios de comunicación de masa, ¿no? Como la radio y la TV, las nuevas tecnologías nos permiten a nosotros como usuarios que no seamos solamente consumidores, sino además productores, ¿no? de mensajes diversos y de constructores de diversos tipos de contenidos, ¿no? Que forman parte de esta circulación colectiva de información que hacemos. Y pensemos justamente en esta interactividad hoy como la que estamos teniendo actualmente. Esta clase que está siendo grabada en un Zoom o a través de cualquiera de estas plataformas que hoy facilitan un nivel de interacción, ¿no? Incluso si vamos a proyectos muy innovadores se van a encontrar dispositivos de telepresencia, donde uno puede ver esa persona casi proyectada como si estuviera en el mismo espacio físico, ¿no? que el otro, ¿no? Y esto cambió mucho. Y esta idea de interactividad, quizás cuando antes hablábamos de las generaciones, la podemos recuperar, ¿no? Inicialmente casi como surgió muy fuertemente ligada a esta idea de correo electrónico, ¿no? Y yo diría, ¿cuántos trabajamos con adolescentes? La mayoría, también nuestros estudiantes son adolescentes, y se van a dar cuenta de que quizás muchos estudiantes no abren correos electrónicos o no saben utilizar correos electrónicos, no los revisan, ¿no? Esto es algo interesante porque pareciera que el correo electrónico ya se convirtió en algo bastante obsoleto digamos, respecto a otras plataformas como Facebook, Instagram, ¿no? En muchos casos para los adolescentes el correo electrónico es para gente mayor, ¿no? Bueno, todavía igual la hegemonía del correo electrónico a nivel de las instituciones y en la cultura del trabajo es muy importante, por eso también nos parece importante sostenerlo. Y si quizás alguien hubiera venido hace 10 años y nos hubiera dicho, bueno, tengo una gran idea, ¿no? Voy a crear una plataforma que va a poder enviar 145 caracteres de texto al resto del mundo. Y te dice, sí, esto es grandioso, probablemente le hubiéramos dicho, qué idea tonta, ¿qué vas a ganar con eso? ¿No? ¿Qué sentido tendría escribir mensajes de 145 caracteres? Y mírennos a todos ahora escribiendo esto, ¿no? Y pensando en Twitter. Twitter justamente fue una red que nació desde ese lugar, ¿no? Y la interactividad también tiene que ver con incluso los movimientos de masa. Acá tenemos una imagen por ejemplo, del movimiento de los indignados, ¿no? Que surgió en España. Y esto se pudo dar gracias y en parte también a la tecnología, ¿no? Como la tecnología facilita nuevas formas de interacción, quizás nuevas formas de construcción también de ciudadanía.
Y algunas de las cuestiones que traen aparejado, ¿no? Esta idea de la infoxicación, ¿no? Poder pensar que estamos dando con información que es correcta y no lo es, ¿no? Esta idea de intoxicarnos de información es un problema que tenemos en la era de la información. Por eso es muy importante para nosotros como educadores del nivel superior poder identificar y poder acompañar a nuestros alumnos en que puedan diferenciar, ¿no? Aquella información veraz de aquella que no es, ¿no? Para no caer en la infoxicación. Algo que también hace a este tiempo, ¿no? Esta idea del multitasking, ¿no? Esta atención múltiple y dispersa de la que recién hablábamos. Esto también es una característica muy de la sociedad de la información, ¿no? Estamos en muchos lugares simultáneamente y esto trae nuevas formas de aproximación también al conocimiento. Y a veces trae aparejado diversos problemas, sobre todo para nosotros como educadores. Acá me gustaría, ya casi llegando al cierre de nuestra clase, ¿no? Recuperar esta idea de Bauman, ¿no? La vida líquida es una vida precaria y vivida en condiciones de incertidumbre constante, ¿no? Durante siglos, ¿no? Las estructuras sociales se mantuvieron bastante estables, ¿no? Los límites, los estándares estaban instaurados, ¿no? Y eran bastante inalterables y hasta cierto punto incluso incuestionables, ¿no? La sociedad occidental estaba más que nada compuesta por instituciones rígidas, ¿no? Donde se valoraba lo perdurable, la unión, la tradición, la capacidad de comprometerse a largo plazo. Y podríamos pensar, ¿no? Cómo vamos justamente de esta modernidad sólida a una modernidad distinta, ¿no? Pensar precisamente, ¿no? la rigidez de las instituciones sociales y la naturaleza de los valores que sobre todo que estas instituciones enaltecían, ¿no? Y todo esto constituye esta idea de modernidad más sólida y cómo debiéramos poder ir de una modernidad sólida a una modernidad más líquida, ¿no? La modernidad sólida y las características que tiene no parecen tan lejanas a la actualidad, donde lo característico justamente de este contexto actual de sociedad es justamente lo contrario, ¿no? Lo efímero, lo mutable, lo impredecible es lo que forma parte de nuestro cotidiano, ¿no? Y si acordamos con la hipótesis de Bauman, ¿no? ¿Cómo pensar una universidad en esta sociedad líquida? Es la pregunta que quizás nos hacemos, ¿no? Creo que un poco es lo que venimos de alguna forma sosteniendo y vamos a poder sostener en la materia, pero son algunos primeros disparadores. Y de alguna forma llegamos al cierre de esta primera clase que se focalizó sobre todo en esta época de cambio, ¿no? En este primer escenario que invitaba a recorrer, y me gustaría retomar algunas ideas de Gardner, ¿no? En un libro que se llama La generación Up, respecto al concepto de generación, ¿no? La humanidad pudo pensar en términos de generación desde que el ser humano fue consciente de que todos los organismos no se reproducen, ¿no? Cualquier persona, cualquier planta, cualquier animal es producto de la generación anterior y tiene el potencial de dar lugar a la generación siguiente. Ahora, la pregunta que se hace Gardner es, ¿cómo puede definirse una generación y cuánto tiempo abarca? ¿No? En la era clásica y en los tiempos bíblicos, ¿no? La definición era bastante sencilla. Una generación abarcaba el tiempo transcurrido desde el nacimiento hasta el momento en que se tienen los hijos. Pero al entrar los historiadores, los sociólogos, ¿no? Las generaciones pasaron no solo a asociarse con el nacimiento, sino con las experiencias que compartían los iguales, ¿no? Esta idea podría sostenerse, ¿no? Si pensamos, ¿no? Que, ¿no? Y acá cito a Gardner, ¿no? Para ser concretos, la aparición de la tecnología digital en general dio lugar a una generación única, forjada por la tecnología, con una conciencia fundamentalmente distinta a las de sus predecesores. Quizás predecesora de una serie de generaciones aún más cortas y definidas por la tecnología, ¿no? Y esta idea podría sostenerse también si invocamos el espíritu de Marshall McLuhan, ¿no? Que implica pensar en generaciones en función de los medios de comunicación dominantes, ¿no? Y que nos permite revisar
lo que Gardner identifica como las 3 I, o sea, nuestra noción de identidad personal, nuestras relaciones íntimas con otras personas, y por último, cómo ejercitamos nuestra capacidad de imaginar y de crear. Y si nuestra era se define de alguna forma en términos tecnológicos, entonces las generaciones pueden llegar a ser muy breves. Implica entender que una generación abarca una era en la que las tecnologías entran en auge y los jóvenes las adoptan en forma plena, ¿no? Podríamos hablar de generaciones como la del teléfono y telégrafo, de la radio y el cine, de la televisión por aire, la televisión por cable, la generación de las computadoras, como decíamos al principio, las de internet y el correo electrónico, la de las compras, la de los juegos multiusuarios, las generaciones podríamos decir, de Instagram, ¿no? de las apps. Y quizás acá la pregunta que nos queda para pensar es, bueno, ¿y nosotros cómo pensamos en medio de esta sociedad de la información, cómo nosotros nos pensamos y nos repensamos y nos reinventamos como educadores, ¿no? Si la sociedad cambió tanto, ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con la educación a futuro? Y esto también es un interrogante que lo vamos a abordar a través de las actividades que tenemos para esta semana. Y bueno, quiero agradecerles a todos. Muy buen comienzo de nuestra materia. Bienvenidos y acá estamos.